No quería vivir porque extrañaba a mi hija. Cuando pierdes a un hijo, el tiempo deja de importar. Los días, las noches, todo se vuelve un borrón interminable. Así era mi vida desde que Sofía se fue. Mi pequeña, mi razón de ser, mi mundo entero, había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, y con ella, se llevó cualquier deseo que tuviera de seguir adelante. Recuerdo esa tarde como si fuera ayer. Era martes. Habíamos salido juntas al mercado para comprar ingredientes para hacer galletas. Sofía adoraba cocinar conmigo. Le encantaba medir la harina con sus pequeñas manos y, aunque terminábamos llenas de harina de pies a cabeza, esos momentos eran nuestros favoritos. Mientras caminábamos de regreso a casa, ella me tomaba de la mano, balanceándola con fuerza y cantando una canción que acababa de inventar. Su voz era clara, dulce, y resonaba como un eco feliz en mi cabeza. Nos detuvimos en una esquina para esperar que el semáforo cambiara. Sofía soltó mi mano por un segundo para ajustar la cinta de su zapato. No me di cuenta de lo rápido que venía aquel auto hasta que fue demasiado tarde. El conductor, un hombre joven distraído con su teléfono, no frenó. Lo último que recuerdo fue el sonido de los frenos, un golpe seco, y el cuerpo de mi hija cayendo al suelo. Cuando desperté en el hospital, supe que algo estaba mal. Mi cuerpo dolía, pero eso no me importaba. Mi primera palabra fue su nombre, Sofía. Nadie respondió. Ni Gabriel, mi esposo, ni los médicos se atrevían a mirarme directamente. Entonces, una enfermera se acercó y, con lágrimas en los ojos, me dijo lo que mi corazón ya sabía: Sofía no había sobrevivido. En ese momento, el mundo se desmoronó. Sentí que el aire me faltaba, como si alguien me hubiera arrancado el alma. No entendía cómo el sol seguía saliendo, cómo la gente seguía caminando, riendo, viviendo. ¿Cómo era posible que el mundo no se detuviera cuando el mío había quedado en ruinas? Después del funeral, todo cambió. Mi casa, que solía estar llena de risas, ahora era un mausoleo de recuerdos. Cada rincón guardaba algo de Sofía: su peluche favorito en el sofá, sus zapatos pequeños junto a la puerta, las marcas en la pared donde medíamos su altura cada mes. No podía mover nada. No podía soportar la idea de borrar las huellas de su existencia. Intenté seguir adelante, o al menos fingí que lo hacía. Mi esposo, Gabriel, volvió al trabajo después de un mes. Me decía que necesitábamos ser fuertes, que Sofía no querría vernos así, pero yo no podía escuchar esas palabras. Me encerré en casa, rodeada de las cosas de Sofía, como si al quedarme allí pudiera sentirla cerca. Su habitación seguía intacta. Su cama hecha con su colcha de unicornios, sus dibujos pegados en la pared, y su cuaderno abierto sobre el escritorio con un dibujo a medio terminar. A veces, me sentaba en el suelo y pasaba las páginas, leyendo las pequeñas notas que escribía junto a sus dibujos. Mamá y yo somos un equipo, decía una. Hoy aprendí a saltar muy alto, escribía en otra. Cada palabra era como un puñal que me recordaba lo que había perdido. Gabriel y yo comenzamos a distanciarnos. Él necesitaba hablar, expresar su dolor, mientras yo me quedaba en silencio, atrapada en mis pensamientos. Las pocas veces que hablábamos, terminábamos en discusiones. No puedo seguir viendo cómo te destruyes, me dijo una noche. Y luego se fue. Ahora estaba completamente sola. No salía de casa, no respondía llamadas, no veía a nadie. Las únicas visitas que tenía eran mis propios recuerdos, y esos nunca traían consuelo. Pasaba las noches mirando el techo, deseando que el sueño me llevara a un lugar donde pudiera verla una vez más. Una tarde, mientras intentaba limpiar la sala, encontré algo que no recordaba haber visto antes. Era una hoja arrugada, escondida debajo del sofá. La abrí con cuidado, y lo que vi me hizo sentir como si el corazón se me detuviera. Era un dibujo de Sofía. Había hecho un sol amarillo en la esquina superior, y debajo dibujó dos figuras de palo tomadas de la mano. Una de las figuras llevaba un vestido que claramente representaba a ella, y la otra, más alta, tenía el cabello largo como el mío. Abajo, con su letra infantil y desordenada, había escrito: Mamá, siempre juntas. No pude contener el llanto. Lloré hasta que mis fuerzas se agotaron. No era un llanto que aliviara, era uno que me rompía aún más. Pero al mismo tiempo,
Ese dibujo parecía una especie de mensaje, como si Sofía hubiera encontrado una manera de decirme que todavía estaba conmigo, aunque no pudiera verla. Esa noche, dormí abrazada al dibujo. Fue la primera vez en meses que no soñé con la escena del accidente. En lugar de eso, soñé con Sofía corriendo en un campo lleno de flores, riendo como solía hacerlo. Al despertar, no me sentí mejor, pero sí algo diferente. Había una chispa diminuta, algo que no había sentido desde que ella murió. Al día siguiente, decidí salir por primera vez en meses. Me puse un abrigo y caminé sin rumbo. Mis pies me llevaron al parque donde solíamos ir juntas. Ese parque era nuestro lugar favorito. Pasábamos horas en los columpios, tirándonos en la hierba o alimentando a las palomas. Cuando llegué, me senté en el banco donde siempre nos sentábamos. Miré el columpio vacío, y aunque el dolor seguía ahí, también sentí algo más, una conexión. Como si, de alguna manera, Sofía también estuviera ahí, conmigo. Mientras estaba sentada en ese banco, observando el columpio vacío, una mujer mayor se acercó. Caminaba despacio, con un bastón que marcaba su paso sobre el sendero de grava. Sin decir nada, se sentó a mi lado. Llevaba una libreta en la mano, y después de unos minutos, la abrió y comenzó a escribir. No sé por qué, pero su presencia no me incomodó. Había algo en su calma que me invitaba a quedarme. Después de un rato, ella levantó la vista y me habló. Este parque tiene algo especial, ¿verdad? Asentí, aunque no tenía fuerzas para responder. Ella continuó, como si entendiera que yo no estaba lista para hablar. Yo solía venir aquí con mi hijo. Le encantaba correr detrás de las palomas y trepar a los árboles. Tenía una energía inagotable. Sus palabras me hicieron girar la cabeza hacia ella. Había algo en su tono, en la manera en que hablaba, que me resultaba familiar. Entonces, me atreví a preguntar. ¿Qué pasó con su hijo? La mujer sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de recuerdos. Se fue hace 30 años. Tenía 12 años cuando lo perdí. Un accidente, como tantos otros. Creí que nunca volvería a sentirme viva después de eso. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿30 años? ¿Cómo había sobrevivido tanto tiempo con ese dolor? Antes de que pudiera formular otra pregunta, ella continuó. Al principio, todo me parecía inútil. No quería hablar con nadie, no quería salir de casa. Pero un día, alguien me dio un consejo que cambió mi vida, me dijeron que escribiera. Así que empecé a escribirle cartas a mi hijo. Le contaba cómo me sentía, lo que hacía, los pequeños detalles del día a día. Y aunque nunca pude enviarlas, esas cartas me ayudaron a mantenerlo cerca. Mis manos temblaban. ¿Podría hacer yo algo así? ¿Escribirle a Sofía? La idea me parecía imposible y, al mismo tiempo, como una luz diminuta al final de un túnel oscuro. La mujer cerró su libreta y se levantó con esfuerzo. Antes de irse, puso su mano sobre la mía. El amor no desaparece, dijo suavemente. Solo cambia de forma. Esa noche, no podía dejar de pensar en lo que la mujer me había dicho. Busqué entre mis cosas hasta encontrar una libreta vieja, una que había comprado hacía años y nunca usé. Me senté en la mesa de la cocina, frente a una taza de té que se enfriaba, y abrí la libreta. Al principio, no sabía qué escribir. Mi mente estaba en blanco, pero mi corazón estaba lleno de palabras. Finalmente, tomé el bolígrafo y escribí. Querida Sofía, hoy fue un día difícil. Fui al parque, nuestro parque. Me senté en nuestro banco y recordé lo mucho que te gustaba correr y reír. Extraño tu risa. Extraño tu voz. Extraño todo de ti. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no me detuve. Las palabras fluían como si hubieran estado atrapadas durante meses, esperando salir. Le escribí sobre lo que sentía, sobre cómo la casa se sentía vacía sin ella, pero también sobre el dibujo que había encontrado. Al terminar, sentí una mezcla de agotamiento y alivio, como si hubiera descargado un poco del peso que llevaba en mi pecho. Esa noche, dormí por primera vez sin pesadillas. Al día siguiente, escribí otra carta. Y luego otra. No siempre eran largas, a veces solo le contaba cosas pequeñas, como el clima o algo que había visto en la televisión.
pero cada palabra me hacía sentir más conectada con ella. Con el tiempo, esas cartas me ayudaron a levantarme de la cama. Me di cuenta de que no estaba superando la pérdida de Sofía, sino aprendiendo a vivir con ella de otra manera. Decidí hacer cosas que a ella le habrían gustado. Planté flores en el jardín, las mismas que siempre decía que eran las más bonitas del mundo. Horneé galletas y llevé algunas al hospital donde la habían atendido, como un pequeño gesto de gratitud. También comencé a donar sus cosas. Fue lo más difícil que había hecho hasta ese momento, pero saber que sus juguetes y ropa harían feliz a otros niños me dio algo de paz. Dejé que su amor se extendiera a otros, como una forma de honrar su memoria. Un día, regresé al parque. Me senté en el mismo banco y observé a los niños jugando. Una niña pequeña, con el cabello recogido en coletas, pasó corriendo cerca de mí. Se detuvo un momento, me miró y sonrió antes de seguir corriendo. Esa sonrisa me recordó a Sofía. En ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a caminar con él. Sofía no estaba físicamente conmigo, pero vivía en cada recuerdo, en cada carta, y en cada gesto de amor que hacía en su nombre. Aunque nunca podré llenar el vacío que dejó, ahora sé que su amor sigue conmigo, como ese sol amarillo que dibujó para mí.